Vamos a seguir resolviendo cerchas, pero ahora vamos a utilizar el método de los cortes o método de las secciones. También, bueno, es conocido también como el método de Ritter. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar cortes. En el anterior método utilizábamos nudos, ¿no? Cada nudo era un diagrama de cuerpo libre, pero ahora, en vez de utilizar nudos, vamos a utilizar cortes. Y la idea va a ser generar no más de 3 incógnitas. En este método podemos utilizar sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. Marlene Quispe, ¿puede prender su micrófono? No está ahí, Marlene. Pablo Flores. Sí, ingeniero. Marlene, una consulta. En el método de los nudos, ¿qué ecuaciones podíamos utilizar? ¿Podíamos usar las tres o cuáles? Solo podemos utilizar las dos, la sumatoria de fuerzas verticales y las horizontales. Exacto, gracias Marlene. Esto era en el método de los nudos, ¿no? Como dice Sí, Marlene. Gracias. Esto era lo que podíamos hacer en los nudos, pero en el método de los cortes podemos utilizar las tres ecuaciones, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia. Otra cuestión importante aquí es que si entra cerchas en el examen, en cualquiera de los exámenes, de aquí adelante, les voy a pedir que los resuelvan por el método de los cortes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta clase es importante en ese sentido para poder comprender bien este método de los cortes. Cualquier duda que tengan en el desarrollo del tema me van preguntando para tener lo más claro posible. Ahora, este método de los cortes implica que vamos a utilizar momentos. Esto va a ser fundamental. La ecuación de los momentos va a ser importante, ¿no? Y otra cosa es que vamos a usar sumatoria de fuerzas para poder eliminar las fuerzas paralelas. Entonces, como siempre, es conveniente mostrar cómo funciona el método con un ejemplo. Vamos a resolver el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer ahora por el método de los cortes. ¿De acuerdo? Entonces, copien la cercha, por favor, y vamos a empezar a resolverla. Bien, entiendo que ya lo han dibujado. Aquí sucede una cosa también importante e interesante, es que cuando nosotros tenemos... un momentito, esto no funciona. Un momentito. Cuando nosotros hacemos un corte, por ejemplo, si hago aquí un corte, este sería un corte, estoy diciendo que esta va a ser una incógnita, la tensión, la fuerza normal en esta base va a ser otra incógnita y la fuerza normal en esta base va a ser otra incógnita. Eso estoy diciendo. Cada vez que yo hago un corte, defino incógnitas. Si yo hago un corte aquí, ¿cuántas incógnitas estoy definiendo? Pueden responder en el chat. ¿Cuántas incógnitas tengo si hago un corte aquí?
Serían dos incógnitas, ¿no? Una primera incógnita y una segunda incógnita. Estoy hablando de estas fuerzas. O estas, si ustedes quieren, de este otro lado. En este caso estoy hablando de esta y de esta, o de esta y esta. ¿Está bien? Otra cuestión. Si hago un corte aquí, ¿cuántas incógnitas tengo? En el chat, ¿me pueden responder? ¿Cuántas incógnitas? 4, ¿no? Tenemos 4. Una incógnita aquí, dos incógnitas aquí, 3 y 4. Un momentito. Bien, entonces tenemos 4 incógnitas si hiciéramos ese corte. ¿Cuántas incógnitas máximo podemos tener? Nosotros tenemos que generar un corte que nos genere máximo 3 incógnitas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debemos generar un corte que nos genere máximo 3 incógnitas? A ver, Elmer García, ¿puedes prender tu micrófono? Buenas noches, Inge. Hola, Elmer. ¿Por qué crees que tenemos que considerar un corte como máximo 3 incógnitas? ¿Por qué sería máximo 3? Por la sumatoria de momentos horizontales, verticales y momentos. Sí, porque tenemos 3 ecuaciones, ¿no? Gracias, Elmer. Y es como dice Elmer, ¿no? Es que tenemos 3 incógnitas máximo porque tenemos 3 ecuaciones. Entonces, es importante para nosotros máximo que nuestros cortes tengan 3 incógnitas. Ahora, un corte no necesariamente es recto. Yo lo he dibujado recto. Pero no necesariamente va a ser un corte recto. Voy a hacer un corte de este tipo. ¿Cuántas incógnitas hay en este corte? En este corte 5. ¿Cuántas incógnitas ven en ese corte 5? 4. 4, ¿no? Son 4 incógnitas. Ese corte 5 se parece al método de los nudos. Aquí la pregunta. ¿El corte 5 se parece al método de los nudos? Sí, no, pueden responder en el chat. Una cuestión aquí. Un corte implica que voy a tener que separar esta parte. Cuando hacíamos este corte 1, si yo hago este corte 1, eso quiere decir que separo esta partecita y pongo aquí mis reacciones y las incógnitas, pero lo tengo ahí separado. Este es el corte. El corte 5, entonces, si uso esa situación, corte 5, ¿se parecerá al método de los nudos?
Sí, no. ¿Qué me dicen? Porque si yo separo esto, el corte 5, esta parte de arriba, si la separo, ¿esto se parece al método de los nudos? Sí, se parece, como dice Brian. Esto se parece al método de los nudos. Entonces, podríamos decir que el método de los nudos es un caso especial del método de los cortes. Porque si yo hago un corte aquí, que le voy a llamar 1, hago un corte aquí, que le voy a llamar 2, hago un corte aquí, que le llamo 3, un corte aquí, que le llamo 4, y un corte aquí, que le llamo 5, básicamente he definido el método de los nudos. ¿No ven? Y puedo trabajar en ese sentido. ¿De acuerdo? Eso, voy a volver a esta explicación cuando terminemos el ejemplo para que se entienda mejor. Pero es importante que ustedes sepan que el método de los nudos es simplemente un caso especial del método de los cortes. Bien, voy a hacer 2 cortes y ustedes me dicen cuál elegimos. Vamos a hacer primero este corte, que voy a llamar 1. Y luego este corte que le voy a llamar 2. ¿Cuál corte elegimos? Respóndame en el chat, ¿el 1 o el 2? ¿Con cuál corte comenzamos? ¿El 2? El 2 es una opción. ¿Qué dicen los demás? Bien, Alejandro, Anaí, Elmer, Ever, Emilio, Mamani dicen 2, 2, 2. Brian dice el 2 y 1. Supongo que Brian dice primero el 2 y luego el 1. Sheila también dice el 2. Percy lo mismo, Karen también. Bien, entonces la idea es el 2. ¿Por qué es el 2? A ver, José Linares. ¿Puedes prender tu micrófono, José? Sí, ¿Cómo estás, José? buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Por qué tus compañeros están eligiendo el 2? Porque podemos hallar el valor de 3 barras. De acuerdo, porque son 3 es máximo lo que podemos tener. Con el corte 1 tendríamos 4, ¿no, José? Entonces, Sí, 3 ingeniero. es lo máximo que podemos tener. Gracias, José. Entonces, resolvamos el corte 2. Comenzamos con el corte 2. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro corte y vamos a comenzar. Voy a dibujar la barra con un color. Mejor también si ustedes en su cuaderno lo hacen de esta forma. Dibujo con un color la barra, que sería esta, ¿no? Estoy dibujando esta barra. Y luego, bueno, hay una cuestión, voy a utilizar esta parte. Podía utilizar esta parte también, la parte de la izquierda, pero me complicaría. Entonces me conviene utilizar la parte de la derecha. Voy a poner aquí las reacciones. Recuerden que aquí tengo la vertical en E y la horizontal en E, ¿no? Recordando los nombres de nudos A, B, C, D y E. Entonces aquí tenemos el nudo C y el E. Y aquí tenemos
vertical N. A ver, lo dibujo bien. Vertical N. Tengo una horizontal N, que son datos. Y tengo aquí una fuerza de 5 kilonewtons. Esos son mis datos. Adicionalmente, aquí tengo mis incógnitas. Tengo esta fuerza. La voy a dibujar así, saliendo. ¿Qué significa si está saliendo del nudo? ¿Extracción o compresión? Me responden. Tracción, Inge. De acuerdo, extracción. Entonces estoy dibujando las fuerzas en tracción. Bien, tengo esto. ¿Qué le falta aquí a este gráfico? ¿Qué más le tengo que poner? Los ángulos, como dice Karen. Los ángulos son clave. Aquí voy a anotar. Los ángulos son muy importantes. Cuando yo les doy problemas en el examen de cerchas, les puedo dar una cercha de este tipo. Bueno, aunque mis dibujos no están bien rectos. Una cercha de este tipo. Y eso, ¿no? Así, digamos. Una cercha de ese tipo. Y digamos que aquí está el apoyo. Y aquí el apoyo. Esto es entre paréntesis, no es parte del ejercicio. Le estoy explicando lo que suelo dar en un examen. Aquí es una cuestión interesante. Una pregunta. ¿Calcularían ustedes este ángulo? Si le llamo beta. ¿Beta es importante como ángulo para calcular? ¿Me pueden responder sí o no en el chat? ¿Beta será importante para resolver el problema de esa cercha? Sí, no. Solamente quiero que me digan sí o no. Karen dice sí. ¿Qué dicen los demás? Nadie. Brian dice no. Marlene dice no. Ever dice no. Percy dice sí. A ver los demás. ¿Qué dice Jorge Mendoza, José Linares, Karen? Bueno, Karen ya ha respondido. Andrés Ortiz. Y todos los demás. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Es necesario calcular ese ángulo? Sí, no. Es que esto estoy preguntando porque en el examen puede entrar algo muy parecido. Elmer dice no. ¿Qué dice Daniela Vilca, Sheila Vargas, Yamil Tupa, Albert Salazar, Sheila Saca, Ronald Ortega, Romina Vázquez? Dígame sí o no. Simplemente quiero saber, sí o no. Daniela dice sí. Solo quiero conocer su opinión para ver la intuición que tienen sobre este ángulo y su utilidad. A ver, aquí hay una cosa bien importante para aclarar. Voy a dibujarlo con rojo más oscuro.
Cuando nosotros calculamos sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, las verticales las hacemos en el eje Y y las horizontales las hacemos en el eje X, ¿no? De tal forma que las fuerzas verticales a toditas las vamos a proyectar al eje Y, ¿no ven? Y a todas las fuerzas horizontales las vamos a proyectar al eje X. Entonces, es importante proyectar a todas las fuerzas en el eje Y o en el eje X. Cuando nosotros vamos a proyectar una determinada fuerza, bueno, si esto fuera recto, cuando yo quiero proyectar esta fuerza en el eje Y, necesito este ángulo, ¿no? Este alfa. Entonces te va a ser Y o la fuerza F. ¡Basta, F por... Un momentito. F por el seno de alfa, ¿no? Y este otro sería F por el coseno de alfa. Ahora, este alfa, ¿qué características tiene? Este alfa siempre está considerado como relacionado con esta horizontal, con el valor de X, ¿o no? Para proyectar necesitamos medir este ángulo a partir del eje X, o también este ángulo a partir del eje Y también nos serviría, ¿no? Entonces, esos son los ángulos que necesitamos. Ahora, si yo quiero aquí trabajar adecuadamente, necesito, este es mi eje horizontal, necesito este ángulo alfa y necesito este ángulo, que le voy a llamar gamma, ¿no? Entonces, este ángulo beta no me sirve. No me sirve porque no voy a proyectar nada con ese ángulo beta. ¿De acuerdo? Lo que sí me va a servir es este ángulo que me permite proyectar la fuerza que se produce entre este nudo A y este nudo B, y este ángulo gamma también que me permite proyectar entre A y C. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? El ángulo beta no me sirve porque no me permite o no me sirve para proyectar. Si me serviría para proyectar, bienísimo, ¿no? Pero no me sirve. Y entonces, cuando en algún examen yo les he dado esto a los estudiantes, los compañeros de anteriores semestres, interesantemente sus compañeros han empezado a calcular estos ángulos. Este ángulo, este otro ángulo, y a mí me parecía poco práctico, ¿no? Me parecía que estaban perdiendo su tiempo. A alguno de sus compañeros le dije, no, estás perdiendo tu tiempo ahí calculando esto. No te va a servir. El ángulo que te sirve es el ángulo con relación a la horizontal. Este te sirve. ¿De acuerdo? Estos ángulos no sirven. Entonces, si tengo que calcular estos ángulos, calcularé, por ejemplo aquí, este ángulo me va a servir y este ángulo también me servirá, pero este es el mismo que este, o sea, que no pasa nada. Si vengo aquí, este ángulo me servirá y este ángulo me servirá también. Aquí me servirá este ángulo y este también. ¿Se entiende la idea? Solo son necesarios los ángulos externos, me dice Marlene. No sé a qué le llama ángulos externos Marlene, pero son necesarios los ángulos que estoy dibujando aquí. Los ángulos que, como este ángulo alfa,
que permiten proyectar una fuerza en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Esos son los ángulos que me sirven. Los otros ángulos no me sirven. No son necesarios. Entonces solamente voy a calcular aquellos ángulos que me sirven como para poder proyectar a la fuerza como horizontal o vertical. E incluso son mucho más sencillos de calcular que estos otros. Me acuerdo siempre de ese examen en donde calculaban sus compañeros este ángulo. Y yo decía, ¿por qué están calculando este ángulo? No les va a servir. Y para el colmo tardaban. Y me preguntaban, ¿y cómo puedo calcular este ángulo? Y yo decía, ¿por qué está calculando este ángulo? Pero este ángulo puedes calcular restando este menos este, le decía. Ah, ya, y seguían calculando. Pero no les sirve y pierden el tiempo todavía, ¿no? Entonces, quisiera que se pongan a analizar eso. Y una cosa más interesante que hace esto, es que si yo divido esto, si tengo esta altura de 1 metro y esta de 4, esta horizontal hasta aquí, simplemente con tangente, ¿no? Este ángulo alfa, que se repite aquí, tangente de alfa, es igual a 1 sobre 4. Es bastante fácil. Mientras que para calcular este ángulo total, no, pues voy a tener que sumar o voy a tener que usar el teorema de senos, cosenos, etcétera. Pero aquí es facilito, tangente nomás, porque alfa es el arco tangente de 1 sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, en estas basas, así, cuando tengan un conjunto o una estructura así de varias basas con diferentes ángulos, calculan esos ángulos, pero solamente van a tener que calcular la distancia vertical y la distancia horizontal para utilizar tangente y listo. Y eso se resuelve de forma sencilla. Creo que con esa ayuda ustedes podrían resolver de forma sencilla cualquier search. ¿Se entiende? Díganme sí o no para poder repetir esto, por favor. Bien, solo Karen ha respondido. Los demás, bueno, estoy suponiendo que se está entendiendo. De acuerdo. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Esto era entre paréntesis, para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de search. Entonces los ángulos son importantes y tenemos que saber calcularlos. Es que a veces cuando tenemos una cercha con varios elementos, con varias basas, lo que sucede es que nos puede complicar el cálculo si no sabemos qué calcular primero. Y lo primero que tenemos que calcular son los ángulos. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. ¿Qué necesitamos aquí? Entonces, necesitamos este ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Pueden calcularlo? ¿Me dicen? Le voy a pedir a Álvaro Cayoja que me diga ese ángulo. ¿Cuánto vale? Buenas noches, ingeniero. Sería del ángulo mismo alfa, 33.69. Gracias, Álvaro. Sí, tienes razón, Álvaro, porque aquí hemos definido alfa y el alfa se repite aquí. Entonces, este es alfa y alfa es 33.69 grados. Aquí, ¿cuánto es este ángulo? A ver.
Robert Copa, puedes prender tu micrófono. Sin G, ¿Cuánto sería ese ángulo, Robert? igual a alfa Ig, 33.69. De acuerdo, este también es alfa, gracias, Robert. Entonces, este es alfa, este es alfa. Listo, tenemos estos ángulos y eso van a ser clave, como se van a dar cuenta más adelante. Ahora, vamos a hacer, este punto es I. Quiero calcular y hacer sumatoria de momentos. ¿Dónde harían sumatoria de momentos? ¿Qué dicen? ¿En C o en E? ¿Dónde harían la sumatoria de momentos? Albert dice en ambos. Pero si hacemos momentos en C, Albert, ¿no habrían dos incógnitas? Sheila dice en E, Romina dice en E, Elmer dice en E, lo mismo que Ever. Si hacemos momentos en E, aquí, vamos a eliminar estas dos incógnitas. A previo, me he olvidado ponerles el nombre. Este se llama NBC. Este se llama NBE. Y este se llama NTE. Entonces, si hago momentos en E, voy a eliminar el NBE y el NDE. Y mi única incógnita va a ser el NBC. Pero si hago momentos en C, voy a tener dos incógnitas, el NBE y el NDE. Entonces, hacer sumatoria de momentos en C no parece muy práctico. Hagamos sumatoria de momentos en E. Podemos elegir, bueno, este sentido de rotación positivo. Entonces, a ver, Zoher Murillo, ¿puedes prender tu micrófono? Singe, buenas noches. ¿Qué tal, Zoher? ¿Puedes dictarme la sumatoria de momentos en E? Estamos aquí. 5 kilonewtons ¿Por cuánto? por 4. Pero no, se anula, sí, perdón. se anula, ¿no? Su brazo sería Sí. cero, técnicamente. Cero. O sea, no, esto se hace cero. Sigamos. Nos tocaría esto, ¿no? La Pero basita, sí. no lo tenemos que proyectar. Sería, NBC, ¿no? sí, Por por seno o coseno. seno. Cuando tenemos una fuerza, a ver, y aquí tenemos un ángulo. Si nosotros queremos este cateto adyacente, vamos a hacer Es el coseno. y si queremos el cateto opuesto, hacer el Seno. ¿no? Entonces, nosotros queremos esto. Ah, sí, Inge, perdón, me equivoqué. Sería por el coseno, ¿no? De alfa, sí. Coseno de alfa. Bien, ya tenemos la fuerza entonces proyectada. ¿Cuánto es su brazo? 4 igual, Inge. 4. ¿Alguna otra fuerza más, Robert?
Habría que descomponerlo por el lado de C nomás. Es que si lo descomponemos por el lado de C nomás, la fuerza va a estar aquí, ¿no ve? Pero se va a mover aquí. Bueno, se está Ah, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Su brazo va a ser igual, 0. 0. Ujú. Entonces, no hay más fuerzas, ¿no? En el nudo no. Y aquí todas son concurrentes, así que todas se eliminan porque su brazo es 0. Entonces, ya no hay más. Y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo, Roger? Sí. ¿Esto qué signo tendría antes? Positivo. Positivo, exacto. ¿Cuánto vale entonces NBC? Mm, Esto obviamente es 0, ¿no? Tenemos, menos 3.32 o menos 3.33. esto es multiplicado Ah, no. esto es por Sí, sí, perdón, Inge, me equivoqué. en todo caso esto pasaría dividido, ¿no? Sí. Pero aquí, Roger, en este caso, o este puede ser 0 o este puede ser 0. Cualquiera de los dos, pero este no, sabemos que no es 0 porque coseno de 33 no es 0. Entonces la única opción es que NBC sea 0, ¿no? Para que este sea 0. Entonces este es 0 kilonewton. ¿De acuerdo, Roger? ¿Está bien? Sí, Entonces, está bien. o divides 0 sobre coseno de 33.69, que te va a dar 0 también. 0 sobre 4, igual 0. Gracias, Roger. Entonces, bien, con Roger hemos calculado el NBC. NBC sale 0. ¿Esto se parece a lo que hemos calculado en la anterior clase con el método de los nudos? Sí, no. A ver, comparen, vean los cuadernos. Sí, está bien, 0 sale. ¿De acuerdo? Entonces, esto está bien. Vamos por buen camino. Ahora nos va a ayudar Romina Vázquez. ¿Puede prender su micrófono? Sí, Inge, buenas noches. Buenas noches, Romina. Hagamos sumatoria de fuerzas. Bueno, aquí tenemos dos opciones. ¿Hacemos sumatoria de fuerzas verticales o hacemos sumatoria de fuerzas horizontales? Ya nos hemos gastado la sumatoria de momentos. Nos queda la sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuál de esas dos sugiere hacer? Romina. Mm, ¿Horizontales? Horizontales. Una cuestión, Romina. Verticales. Bueno, tenemos esas dos, pero habría que ponerse a pensar lo siguiente, Romina. Si hago sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Si hago sumatoria de fuerzas verticales, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Mientras menos incógnitas tenga, mejor si tengo una, mucho mejor. Mucho mejor. Vertical sería entonces. Verticales sería, ¿no? La sumatoria de fuerzas Sí. verticales, porque si hago sumatoria de fuerzas horizontales voy a tener dos incógnitas. No me conviene tener dos incógnitas. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales. ¿El curso entiende por qué Romina está eligiendo sumatoria de fuerzas verticales? ¿Sí? ¿No? Bueno, cuando lo desarrollamos se van a dar cuenta. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales. Apuntemos que los que van hacia arriba son positivos, Romina. Y vayamos resolviendo. Díctenme fuerzas verticales. Empezamos de aquí abajo, así en orden. Y vamos a ir. B, Vertical N, vertical N, positivo. más, sí, positivo, Positivo. más N, B, Más NB por el seno de alfa, por el seno de alfa. Seguimos avanzando. menos Menos NBC NBC por por el seno de alfa.
Seno de alfa también. Sí. ¿De acuerdo? ¿Falta algo? 5. 5. Signo Negativo. negativo. ¿Alguna otra fuerza vertical? No, esos no. Esos son todos, entonces esto es igual a 0. Vamos a ver los valores que tenemos. Vertical n, ¿cuánto es, Romina? Es cuadrado. 6.5 kilonewtons. 6.5 kilonewtons. NB es nuestra incógnita. NBC ya lo hemos calculado aquí y es 0. Entonces esto es 0. Entonces de aquí, ¿cuánto vale NBE? ¿Puede calcularlo, Romina? Un momento. Todo el curso también calcula y vamos a ir comparando valores. Menos 2.7 me sale. Menos 2.7. 704. 704. ¿Qué dice el curso? ¿Está bien lo que ha sacado Romina? Sí, ingeniero. De acuerdo. Gracias, Romina. Esto Está está hecho de forma correcta. Entonces, esta sería la ecuación, la que Romina ha encontrado. Si hubiéramos hecho, Romina lo ha dicho, si hubiéramos hecho sumatorio de fuerzas horizontales, ahí teníamos dos incógnitas, ND y NB, porque el NB iba a entrar con su proyección también. Entonces, hacer sumatorio de fuerzas horizontales, en principio no era muy prudente, ¿no? Y vamos a tener incógnitas y eso nos iba a complicar. Ahora, finalmente tenemos que hacer sumatorio de fuerzas horizontales. Apuntando en este sentido. Le voy a pedir, por favor, a un momentito. Voy a ver que nos ayude Yamil Tupa. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Yamil? Hagamos contigo sumatorio de fuerzas horizontales. Me dictas. Está bien. Tenemos Empecemos. vertical N. No. Vertical N es vertical. Perdón, horizontal N. Sí. Horizontal N. Signo de horizontal N. Negativo. Negativo. Seguimos aquí. ¿Qué le sigue? Tenemos NBE NB por el coseno de alfa. por el coseno de alfa. Signo Negativo. negativo. Seguimos. Sería NDE Signo. negativo. Otra horizontal. Sigue. Sería el Aquí ya digo ahora. NSE. El NSE, ingeniero. NBC. Por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Signo Negativo también. negativo. ¿Alguna otra horizontal más? ¿Ya ven? Eso es todo, ingeniero. Entonces esto igual vamos a hacer. Veamos qué valores tenemos. En tu cuaderno, ¿cuánto es HE? Es 3 kilonewtons. 3 kilómetros. NB hemos sacado hace un momento y es menos 2.704. NDE es nuestra incógnita, ¿no? NBC hemos sacado también aquí y es 0. Entonces de aquí tenemos NDE. ¿Cuánto sale NDE?
es menos 2,45. Menos 2,45. No, perdón, creo que está mal, ingeniero. Ya. Porque este se va a volver positivo, ¿no? Menos por menos. Se va a volver Menos 0,75. menos 0,75. ¿De acuerdo? ¿Cuánto te sale ya, Mil? Coseno. Sí, me sale lo mismo, ingeniero. ¿Cuánto? Menos 0,75. 0,75 kilonewtons. ¿Cuánto le sale a los demás el curso? Lo mismo, ingeniero. De acuerdo, entonces 0,75 sería la respuesta. ¿Qué serían ambos? ¿Tracción o compresión? Yamil, ¿qué sería? Como es negativo, sería compresión. Compresión, ¿no? Son compresión. Ambos son compresión. Ahora, comparemos todo. Gracias, Yamil. Comparemos todo el curso. ¿Salen los valores igualitos a los que teníamos por el método de los nudos? Sí, ¿no? Dígame. ¿Han comparado? ¿Salen los mismos valores o no? Bien, entonces tenemos los mismos valores. Con esto entonces habríamos concluido el nudo, perdón, el corte 2. Hemos comenzado con ese corte y hemos obtenido los 3 valores, ¿no? Eso quiere decir que en la cercha tenemos este, ya está resuelto. Si tenemos este valor, por acción y reacción tenemos este, ¿no? Entonces este ya está resuelto. Tenemos este valor, en consecuencia tenemos este, ya está resuelto. Tenemos este valor también, el ND, y en consecuencia esto también por acción y reacción, y entonces está resuelto. Pregunta, ¿podemos hacer ahora el nudo 1 o todavía no? Perdón, el corte 1. ¿Podemos hacer el corte 1 o todavía no? ¿De acuerdo? Ahora sí se puede porque ya tendríamos una incógnita resuelta, ¿no? Esta ya está resuelta, entonces sí, ahora tenemos una incógnita, 2 incógnitas, esto ya está resuelto, 3 incógnitas. Entonces, ahora sí podemos resolver y podemos utilizar esta parte de arriba para este corte. Hagamos entonces el corte 1. Este es el 1, 1. Recuerden que esto es A, B, C, D, E. Y vamos a hacer el corte 1. Ahora sí nos toca el corte 1. Dibujo la base. Tengo que elegir aquella parte del corte que tenga menos elementos y que encierre interesantemente una base, ¿no? Si hago eso, si selecciono eso, va a ser mucho más fácil. Porque si selecciono lo de abajo, digamos, debajo del corte, me complico enormemente. Entonces lo de arriba es más sencillito. Bien, tengo este corte. Voy a dibujar con rojo, he ido dibujando mis datos. Entonces empiezo a dibujar los datos.
un dato es aquí, estos 5 kilonewtons. Otro dato es aquí, los 3 kilonewtons. ¿Tengo algún otro dato más? Ronald Ortega, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Estás ahí, Ronald? Bueno, Albert Salazar, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, Inge, buenas noches. Hola, Albert. ¿Tenemos otro dato o son los únicos dos datos? Tenemos el dato que hemos calculado de 100. Sí, Este NPE lo tenemos de dato. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto es? Menos 2.704, ¿no? Así saliendo. Menos 2.704. Ahora las incógnitas. Vamos a seguir trabajando contigo, Albert. Vamos a hacer por lo menos un método de momento. Las incógnitas. Aquí tengo una incógnita, ¿no es cierto? Esta. Y aquí tengo otra incógnita. Y aquí está la tercera incógnita. Esta se llama NCE. Esta se llama NBD. Y esta se llama NAB. Otro dato bueno, que nos falta, ¿no? Es el ángulo alfa. ¿Qué ángulo es este? Alfa, ¿no es cierto? Aquí también necesito el ángulo y hemos dicho que alfa se repite aquí, se encuentra aquí. Y alfa también está aquí abajo. Alfa y alfa. Bien, tenemos esto. Seguimos contigo, Albert. Aquí estamos en el nudo B y en el nudo C. Vamos a comenzar con sumatoria de momentos, porque la sumatoria de momentos va a hacer que resolvamos más fácil esto. ¿Dónde haríamos sumatoria de momentos, Albert? en el nudo B, Sumatoria de momentos en el nudo B. ¿Por qué eliges el nudo B? porque concurren varias fuerzas y se anulan. Solo tenemos una incógnita en la ecuación. Se van a anular casi todas, ¿no, Albert? Bien, elijamos este sentido de rotación y me vas dictando las fuerzas que generan momentos. 5 por 3. 5 por 3. Esta fuerza de 5 por su brazo 3. Recordemos que esta distancia es 3. ¿Positivo? Sí, ¿no? Sí, positivo. Ya, seguimos. Más N de CE por 3 también. Por 3. ¿Algún otro momento más? No, eso es todo. Eso es todo. Y esto igualamos a 0. ¿Cuánto sale entonces, Albert, en ese? Menos 5 kilonewtons. Menos 5 kilonewtons. ¿Están de acuerdo el curso con lo que encontró Albert? ¿Le sale otro valor? Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Albert lo ha hecho incluso sin mirar su calculadora. Se simplifican estos y básicamente el NC tiene que ser igual a este valor, pero de signo contrario. Entonces, menos 5. Bien, gracias, Albert.
Hemos encontrado entonces el NCE. Ahora nos va a ayudar Daniela Vilca. ¿Puede habilitar su micrófono, Daniela? Bueno, no puede habilitar su micrófono, Daniela, supongo. O sea, no hay de otro lado. Roger, no, ya nos ha ayudado Roger. Marlene Quispe. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, ingeniero. Marlene, ayúdenos con... Seguimos resolviendo esto. Está ¿Qué bien, hacemos? ingeniero. ¿Qué hacemos? Ahora sería bueno hacer la sumatoria en las fuerzas verticales. Fuerzas verticales o horizontales. ¿Cuál se puede? Horizontal. ¿Horizontales? Sí, ¿Por qué? porque hay menos datos. Hay menos incógnitas, ¿no? Bueno, también hay, Sí. hay menos datos también. Sí, tienes razón, si hacemos horizontales hay menos datos. Ya. Entonces, todos los que apuntan a este lado son positivos. Empecemos. Coseno de, perdón, NAB, NAB, coseno de alfa, coseno de alfa, su signo. positivo. No, hemos dicho que todos los que apuntan a este lado son positivos. Ah, perdón, negativo. Negativo. Sigamos avanzando. Más 3 kilonewtons. Más 3 kilonewtons. Seguimos. Más NB Por coseno de alfa. coseno de alfa. Seguimos avanzando. Aquí No, ya no hay, ¿no? sí, Entonces, ¿esto es igual a 0? sí. Bien. Sabemos que NB es menos 2.704. Y sabemos, bueno, no sabemos nada más. Alfa es 3369. NAB sería nuestra incógnita. ¿Cuánto sale NAB? ¿Cuánto sale, Marlene? ¿Cuánto le salió? Un rato, ingeniero, por favor. Ujú. Sería 3 menos 2. Menos 0,89. 897. Menos 0,90, ¿no? Redondeando. Sí, sí, sería 0,90 redondeando. Está bien que dice el curso con lo que hemos encontrado con Marlene. Está bien, ingeniero. Bien. Entonces, con esto, lo que hemos calculado con Marlene es correcto. Gracias, Marlene. Vamos a continuar. A ver, ahora, que nos ayude Roger. No, Roger ya no soy dos, si no me estoy equivocando. Ever Choque. ¿Puedes prender tu micrófono? A ver. Creo que no se escucha. Ever. Buenas noches, Inge. ¿Se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Bien, contigo haríamos lo que falta.
¿Qué nos toca hacer? Nos faltaría la sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales. Digamos que todos los que apunten hacia arriba son positivos. Aunque viendo las fuerzas, mejor apuntemos a que todos los que apunten hacia abajo son positivos, así no nos complicamos. ¿No? Porque creo que sí, toditos están apuntando hacia abajo, entonces, sí, todos los que apunten hacia abajo son positivos. Bien, empecemos. A ver. Está bien, primero sería De aquí. 5 kilonewtons. Del otro Bueno. extremo está empezando. De acuerdo. 5 kilonewtons. Positivo. Ujú. Después vendría positivo N, la normal CE. De acuerdo. Seguimos avanzando. Después vendría N, la normal BE, por el seno de alfa. Por el seno de alfa. Signo. Esto vendría a ser positivo. Positivo también porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Sí. Seguimos avanzando. Después vendría positivo la normal BD. BD. Seguimos avanzando. Y vendría la normal AB por el seno de alfa. Positivo. ¿Y algo más? Eso sería todo. Entonces esto es igual a 0. A ver, reemplacemos valores. A ver, recordando que NAB vale menos 0,90. Lo hemos calculado aquí. NC vale menos 5. NB vale menos 2.704. Y nuestra incógnita es NBD. ¿Cuánto sale NBD? Sería 2.704 por el seno de 33.69 más 0.9 por el seno de 33.69. ¿Cuánto es eso? Sí. Andrés calculó 0.999, Karen calculó 0.999. Redondeando, esto sería 1 kilonewton, ¿no? ¿Te sale así? A ver. Sí, está bien, Inge. Sí, me sale redondeando. ¿A todos les sale 1 kilonewton? Sí, ¿no? Bien, esto sería, Ever, tracción o compresión. Esto sería tracción porque es positivo, Inge. De acuerdo, gracias. Gracias, Ever.
Entonces, esto es tracción. El de arriba es compresión, ¿no? Esto es compresión. Y este también es compresión. Comparen los valores. Si estos tres valores salen, como hemos hecho por el método de los nudos, véanlo en su cuaderno en el ejercicio anterior. ¿Son los mismos valores? ¿Hemos encontrado los mismos valores? Sí, no. ¿Son los mismos valores? ¿O estamos calculando mal? Son los mismos, Inge. Los mismos valores son, Inge, de la normal AB, el anterior nos ha salido positivo y aquí hemos sacado negativo. NAB salía positivo. Inge positivo es. Entonces ahí nos estamos equivocando, ¿no? En el NAB. A ver, veamos el cálculo. Positivo sale Inge. Sí, Inge, sale positivo. ¿No sale negativo? No. Ah, claro, claro. Sí, sale esto positivo. Nos estamos equivocando. Y esta es tracción, ¿no? Bien, eso corríjanlo, por favor. Han visto que un signito puede afectar, ¿no? Esto salía positivo. Bien. Es que a veces es mejor nomás despejar por partes. A veces tratamos de despejar directamente en la calculadora. Y a veces nos falla, ¿no? Con el signo, como en este caso. Bien. Esto significa, hasta ahora, hemos calculado esto, ya tenemos esto. Esto está resuelto. Hemos calculado esto, junto con esto, ya está. Tenemos esto, y esto, también está este tramo. Y cuando hemos calculado esto, tenemos esto resuelto. Esto también está. Y esto ya está. ¿Dónde podrían hacer un tramo? A ver, ¿qué sugieren? Yo les sugeriría hacer este tramo, que le puedo llamar 3, y otra opción es hacer este tramo, que le puedo llamar 4. ¿Qué dicen? ¿Cuál de los dos usarían para completar las normales? ¿Cuál de los dos cortes utilizarían? Porque aquí ya tienen lo que... ¿Qué normal nos falta? ¿Qué normal nos falta? Ahí, eso respóndame. O nos faltan dos normales. ¿Qué valores nos faltan? Escriban en el chat, por favor, qué normal falta. A ver, Anaí Cáceres, Brian Napaza, César Colque, ¿qué dicen? ¿Qué normal nos falta? César Colque, Robert Copa, Ever García, Ever Choque. La normal AD.
La normal AD es la que falta. Esta normal que se produce aquí es la única que falta, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál usarían si les falta la normal AD? ¿O están bien los dos? ¿Son correctos los dos cortes o uno es incorrecto? Brian Apalza, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, Inge. Brian, ¿qué te parecen los dos cortes? ¿Están bien? ¿No? ¿Son correctos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices? Me parece que están bien, Inge. La 4, pero yo escogería porque eso incluye la AD. Sí, ¿no? Ambos incluyen el AD, entonces están correctos los dos. Exacto, Brian. Y escogerías el 4 porque es más facilito, ¿no? Sí, Inge. Ya, elijamos el corte 4. Corte 4. Me vas a ayudar entonces, Brian, a resolver. Y lo interesante de este corte es que al cortar así, solamente voy a dibujar esto, ¿no? Tengo el nudo. Ahí. Voy a dibujar con rojo los datos que tengo. Por ejemplo, tengo la reacción vertical en A. ¿Qué datos más tenemos, Brian, aquí? Este nudo. Tenemos la fuerza AB, que está en diagonal, y la fuerza AD, que es horizontal. Esa sería, pero nuestra incógnita, ¿no? Sí. La voy a pintar con otro color, la normal AD. Y aquí tenemos el ángulo alfa. Entonces, esto está así. Nuestra única incógnita es el valor de AD. ¿Cómo resolvemos esto, Brian? Con una sumatoria de fuerzas horizontales, Inge. Sumatoria de fuerzas horizontales. Apuntando a este lado positivos. Entonces, Sí. me dictas, Brian. Sería NAB multiplicado por el coseno de alfa, positivo, ¿no? ¿Ya? Más NAB, igual a 0. AD, sí. Igual a 0. Entonces, ya tenemos esto. El NAB lo hemos calculado anteriormente y nos salía más 0,90. Y entonces el NAD, ¿cuánto sale? Menos 0.719 kilonewtons. 719. ¿Le sale esto al curso? Alfa es 33.69. 0.746 es, Inge. Perdón, es que el alfa le he confundido por 36. Ya, 0.70. 746. Redondeando 75, ¿no? Sí, Inge. ¿Le sale esto al curso? Bueno, gracias, Brian. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces, NAD sería 0.75. ¿Qué es lo que faltaba, no? Es el valor que faltaba. Esto sería entonces compresión. Y si ustedes revisan, con el método de los nudos hemos encontrado el mismo valor.
Y básicamente el corte que ha elegido Brian, ¿esto es método de los nudos o no? Es el Sí, método, es método de los ¿no? Es nudos. el método de los nudos. Entonces, el hecho de elegir un corte, porque yo aquí en el B podía elegir un corte así. Y en el nudo C podía elegir un corte así. Les comento que en un semestre anterior a sus compañeros les dije como ahora, ¿no? Les enseñé el método de los nudos, el método de los cortes y les dije, el examen va a ser el método de los cortes. Bueno, les dije, el examen va a ser de los nudos o de los cortes. Dije ahí más para que lo tengan más presente. Y sus compañeros solamente estudiaron el método de los nudos. Porque ustedes han visto que es más facilito el método de los nudos, ¿no? Y entonces llegó el examen y les pregunté y en mi pregunta decía elaborar esta cercha, calcular la cercha por el método de los cortes. Y sus compañeros, como en cualquier, bueno, sucede en las clases presenciales que a veces en los exámenes protestan, ¿no? Y reclaman. Y dicen, no, no hemos estudiado el método de los cortes, queremos resolver el método de los nudos. ¿No? Habían algunos que reclamaban así. Y entonces yo les dije, no, hemos quedado en que vamos a hacer cualquiera de los dos métodos y tienen que resolver por el método de los cortes. Y entonces sus compañeros se quedaron, no, pues dijeron, no, no hemos estudiado métodos cortes y no nos va a ir bien. Pero ese examen tenía la posibilidad de que sus compañeros podían elegir los cortes o podían generar los cortes ellos mismos. ¿De acuerdo? Esa era una condición del problema en el examen. Ellos podían generar los cortes. Y sus compañeros se complicaron, hicieron cortes medio complicados. Los que no habían manejado el método de los cortes, solo habían manejado el método de los nudos, se fueron complicando con los cortes y todo eso. Al final del examen les dije, pero ustedes podían utilizar este corte, podían utilizar este corte, podían utilizar este corte, podían usar este corte y podían usar este corte. Si usaban esos cortes, era el método de los nudos. Así que si usaban esos cortes, técnicamente tenían que resolver lo que habían estudiado, ¿no? El método de los nudos. Y eso fue interesante. Y desde esa vez ya yo defino los cortes, porque ya saben el truco. Y además cada vez lo cuento esto. Entonces, yo les defino los cortes, les doy una cercha y les digo, utilizan este corte, utilizan este otro corte, utilizan este otro corte, ¿no? Entonces, de esa forma, doy los exámenes cuando doy por el método de los cortes ahora. Digamos que ese semestre tenían la suerte de elegir los cortes y podían elegir estos. Apunto a que el método de los cortes o el método de los nudos es un método ya como caso especial del método de los cortes. Ahora lo estoy volviendo a reiterar y tal vez ahora se entienda mejor de lo que hace un momento les decía, ¿no? El método de los nudos básicamente es un caso especial del método de los cortes. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Quiero terminar la clase con lo siguiente. Veamos el corte 2 y analicemos una cuestión importante. Voy a dibujar nuevamente el corte 2. Ya hemos terminado en realidad el ejercicio, ¿no? Lo que yo quiero hacer es mostrarles que se puede resolver de otra forma el corte 2. El corte 2 era esto. Tengo aquí la base, las fuerzas con rojo, vertical en Y, horizontal en Y,
los 5 kilonewtons. Con azul, mis incógnitas. N. N, BC. N, B. Y el N, D, E. ¿No? Tengo esas, es básicamente lo que hemos dibujado aquí al principio. Bueno, me estoy olvidando los ángulos alfa. Aquí está el ángulo alfa. Y aquí está el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Tenemos esto. Hemos comenzado el ejercicio aquí, resolviendo sumatoria de momentos en E. ¿Por qué hacíamos sumatoria de momentos en E? Porque se eliminaban estas dos incógnitas y nuestra única incógnita era esta. Esa era la lógica en la que nos hemos movido. Ahora aquí una pregunta. Quiero calcular N de E. ¿Qué es esto? Quiero calcular N de E. Quiero hacerlo con sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos para calcular N de E. ¿Dónde tengo que hacer momentos para calcular N de E? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen? En una sola ecuación y que se despeje ahí N de E. ¿Dónde tengo que hacer sumatoria de momentos para calcular N de E? En B. Sería en C, Inge. En C. Es que si hago en C, va a entrar NB y ND. Los dos. Sí, sí. Yo quiero que entre solo NDE como incógnita. Aquí hay un truco bien interesante del método de los cortes. No lo usen con frecuencia o no. Yo no les recomendaría porque a veces confunde un poquito. Pero quiero explicarles esto para que lo tengan presente y sepan que se puede usar. Ustedes recuerdan que una fuerza cuando concluye en un punto, su momento es cero, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, cuando hacíamos sumatoria de momentos, este 5 concluía en el nudo E y le decíamos que su brazo es cero y el momento era cero. Entonces, tengo que buscar un punto donde concluyan NBC y NBE. Si NBE y NBC concluyen en un punto, ese punto hace que NBC y NBE desaparezcan, ¿o no? ¿Cómo se llama este punto? En la search. ¿Qué nombre tiene ese nudo? B. B. Es el nudo B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es este. Aquí hay una cuestión bien interesante también, porque hasta ahora habíamos hecho sumatoria de momentos siempre en un punto de la base, ¿no? O sea, esa era la lógica. Por eso entiendo que ustedes me decían en C, en E, el punto de análisis. Pero ahora nos salimos de la base. Y bajo esta lógica podemos hacer sumatoria de momentos en un punto fuera de la base. En un punto, siempre y cuando tengamos dimensiones, siempre y cuando tengamos distancias a ese punto. Y en este caso sí lo tenemos. Por lo tanto, podemos hacer sumatoria de momentos en B y calcular N de E. Probémoslo y a ver qué sale. Voy a considerar que
Los que giran de este lado son positivos. Y para eso nos va a ayudar Anaí Cáceres. ¿Puede ayudarnos? ¿Puede prender su micrófono? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Anaí. Hagamos este ejercicio. Entonces, díctame un momento. ND por 2. NDE por 2. Por 2, porque esta distancia es 2 metros, ¿no? Sí, Positivo, ¿no? sí, positivo. Bien, sigamos avanzando. Otro momento. Sigamos aquí abajo. HDE por 2. Sí, por 2. ¿De acuerdo? Signo. Signo positivo. Ok. Sigamos aquí abajo. Otro momento sería Este, ¿no? AB por 3. 3, porque esto es 3 metros. Signo Negativo. negativo. Ya no hay más porque esta es concurrente, su brazo es 0, no pasa nada. Así va. 5 por su brazo 3. Signo Positivo. positivo. ¿Algún momento más? ¿No? No, No hay más y esto es igual a 0. Ahora, ¿cuánto es, Anaí, el valor de H sub B? Creo que era 3. H sub B era 3, ¿no? Entonces aquí es 3. Vertical N. A ver. Vertical N es 6.5. 6,5. 6.5. ¿Cuánto sale entonces, Anaí, el NDE? ¿Qué es lo que queríamos calcular? Y como han visto, es el único elemento que está en la ecuación. La única incógnita, mejor dicho. Karen indica menos 0.75. menos 0.75 sale. Bien, Anaí. ¿Están de acuerdo todo el curso? Menos 0.75. Sí, ingeniero, eso sale. Bien. Sí, que sale. De acuerdo, entonces menos 0.75 y si comparamos lo que habíamos hecho originalmente, menos 0.75. Aunque esto hemos llegado al 0.75 con sumatoria de fuerzas horizontales. Pero lo que les quiero demostrar aquí es que podemos llegar a lo mismo con sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en un punto concurrente, eliminando dos fuerzas normales, nos puede permitir también encontrar eso. Como ejercicio, a ver, ustedes intenten, ahí, a ver, prueben un par de minutos, hacer el cálculo de NB con sumatoria de momentos. ¿De acuerdo? Ustedes háganlo ahí en su cuaderno cuando acabemos la clase. Bien, entonces, con esto habríamos concluido el método de los cortes. ¿Tienen alguna pregunta sobre el método?
¿Se ha entendido?